¿Sabe usted que para adorar al Señor necesitamos al Espíritu Santo? Amén. Y la única manera que nosotros podemos orar en el Espíritu es si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. No hay otra manera. Podemos actuar como cristianos, hacer cosas, pero la verdadera adoración viene porque el Espíritu que está en nosotros clama, intercede por nosotros para poder acercarnos a la presencia de Dios, que es santo. Es un privilegio para nosotros como pastores tener esta oportunidad de administrar la palabra de Dios y ministrar al pueblo de Dios. Son tiempos en que se necesita la verdad. Hay demasiada mentira en el mundo hoy. Usted habla de social media, Facebook, todo es mentira, todo es fake. La inteligencia artificial está reemplazando, imitando, copiando pastores que son muy conocidos y con mensajes diferentes. Así que necesitamos no solo el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero aprender a discernir lo que escuchamos y vemos. Entonces en esta tarde tengo una palabra que vamos a volver a los tiempos, vamos a tener tiempos nuevos en el año. Porque hace tiempo que no se llevan Biblias a la iglesia y no se abre la palabra. Así que abra su Biblia. Que los jóvenes aprendan a observar cómo suenan las páginas de la palabra de Dios. Y si tiene un celular, la palabra de Dios ahí, abra en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Y póngale volumen a su celular que suene clic cuando usted está operando la palabra de Dios. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Quizás algunos, si ya tienen tiempo en la iglesia, conocen este pasaje. Y voy a leer desde el versículo 6 y voy a enfocarme en el versículo 7. ¿Están listos? Amén. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Padre, en esta tarde oramos delante de tu presencia, Señor, para que esta palabra empiece a trabajar en su corazón. Nosotros predicamos, Señor, pero la verdadera palabra es cuando la leemos. Y el mensaje de poder está ahí en tu palabra, Señor. Habla a tu pueblo a través de estos versos, Señor, que hemos leído. Y ayúdanos, Señor, a descubrir la verdad que necesitamos para hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pablo le escribe a Timoteo, su discípulo. Y déjeme decirle, hermanos y hermanas, qué importante es que haya alguien en nuestra vida que nos haga recordar qué tipo de espíritu hemos recibido. Amén. Y es importante que los jóvenes hoy empiecen a entender y conocer el espíritu que está gobernando hoy en día en este mundo. Es el Espíritu Santo. Y al momento le voy a decir por qué. Los jóvenes menores de 30 años, los Gen Zers, que con esta generación Z, son los que están volcando, retornando el fuego de Dios en las iglesias. Están buscando iglesias que hablen la verdad. No se afanan por las tradiciones, no se afanan por los emocionales, quieren la verdad. Y necesitan escuchar la verdad. Amén. Así que si usted tiene algo más de 30 años, recuerde, hay un joven ahí esperando que le recuerde que hay un espíritu que ha sido derramado para los que creen. Y ese espíritu es un espíritu de poder. El mismo espíritu que estuvo en Génesis 1 en la creación, el mismo espíritu que llevó a Jesús en el poder al desierto, el mismo espíritu que bautizó a Jesús en la tierra, ese mismo espíritu que se derramó en la iglesia de Hechos, es el mismo espíritu que está operando hoy en día. Amén. Y quiero que usted lo conozca bien. Quiero que usted lo entienda bien. Porque hay un poder
del Espíritu Santo que necesitamos no solo conocerlo, sino actuar en ese poder. Y cuando hablo de poder no estoy hablando de solamente hablar en lenguas o de tener ese mover del Espíritu y correr. No, estamos hablando de un Espíritu de poder que Jesús prometió en Hechos 1:8. Y recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser testigos. O sea, el verdadero poder del Espíritu Santo no es para tener un tipo de fuego interior en la iglesia y muy contentos el domingo, tuvimos un culto precioso y cuando salimos de la iglesia nos olvidamos el propósito por el cual ese poder fue derramado. Testificar viene la palabra griega martus, y martus significa mártir. Y testificar de Cristo implica tomar su cruz. ¿Y sabe qué implica tomar su cruz? Estar dispuesto a morir por él. Así como Charlie Kirk. Así como los cristianos en África, en Nigeria, dispuestos a morir por Cristo. Así como la iglesia de Hechos estaba dispuesta a morir. De los 12 discípulos que Jesús apartó, excepto Juan, el discípulo amado, que se hace llamar el discípulo amado, el resto murió muerto. Espada, horca, colgado, crucificado, todos perecieron. O sea que el ministerio de Cristo es para valientes. Amén. Se necesita valor para pararse y decir, enfrentar a un mundo en tinieblas y decirle, si no conoces a Cristo, si no encuentras la verdad, hay un final oscuro para ti. Y se necesita poder del Espíritu Santo para poder tener una transformación de vida. ¿Qué significa? El Espíritu de Dios que dice aquí en la palabra, no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El amor es uno de los atributos de Dios. Y el amor no es transicional. No es como yo te amo, tú me amas. No es intercambio. Si tú me amas, yo te amo. El amor de Dios es incondicional. Te amo, es lo que nos hizo Dios, y no importa cómo tú eres. No, a Dios no le preocupa si tú no le amas. Él siempre te va a amar. Y no importa cuánto a veces uno le fallamos a Dios, aún Dios nos ama. Porque Dios es fiel. Amén. Y entonces cuando tenemos ese espíritu de Dios, que es un espíritu de poder, no hay miedo. Y no solo miedo, el poder del Espíritu Santo transforma. Cuando Pablo le dice a Timoteo, espíritu de dominio propio, me hace acordar Gálatas 5, 22, 23, del fruto del Espíritu Santo. Y el último de la lista es dominio propio. Y me parece a mí que Pablo le está diciendo a Timoteo, ya tienes amor, benignidad, bondad, fe, paciencia. Si ya tienes todo esto, necesitas dominio propio. ¿Por qué se necesita dominio propio? Porque necesitamos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Amén. Sí. Necesitamos que Él haga la obra en nosotros. Entonces, fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando una vida es transformada, podemos entender lo que Miqueas capítulo 5, 7 dice. ¿Qué es lo que el Señor te quiere de ti? Que practiques la justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente. ¿Qué ha demandado el Señor de ti? Le dice Miqueas al pueblo de Dios, que practiques la justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente. Un creyente en el Espíritu Santo puede hacer esas tres cosas. Amén. Así es. Así que el Espíritu de poder nos da dos cosas: poder para testificar y poder de transformación.
Pero cuando hablamos de transformación y poder, este mensaje a Timoteo y este mensaje también va para la iglesia. ¿Cuánto le gusta la matemática? Levante su mano. ¿Quién le gusta las matemáticas? Porque tengo una ecuación aquí y necesito su ayuda. ¿Hay un matemático que? Sí. Levante su mano, no tenga miedo. Porque van a necesitar su ayuda. Escúcheme bien esta ecuación. ¿Usted cree que Dios es poderoso? Levante su mano. ¿Seguro? ¿Está seguro que Dios es poderoso? Sí, señor. Ok. ¿Usted cree que la palabra de Dios es poderosa? ¿Es poderoso? Amén. ¿Amén? Ok. Si tenemos a un Dios poderoso y tenemos una palabra de Dios que es poderosa, la iglesia debe ser poderosa, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, señor. Debe ser poderosa, ¿cierto? Entonces, Dios poderoso, más palabra de Dios poderoso, más en blanco, igual iglesia poderosa. ¿Qué falta? No. Dios poderoso, más palabra de Dios poderosa. No. Blanco, iglesia poderosa. ¿Ah? Bingo. Lo digo. Gente, se necesita personas, ¿cierto? Decía la iglesia. Claro, pero no gente, simplemente discípulos. Amén. Pero no solo discípulos, sino discípulos revestidos del poder. ¿Lo tienen? Entonces, una iglesia que cree en el poder de Dios, que cree en el poder de la palabra de Dios, tiene que ser un creyente que camine en el poder del Espíritu Santo. Entonces tendremos una iglesia poderosa. Simple, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día en las iglesias? Que hay muchos creyentes que viven fuera del poder de Dios. Y son buenas personas. Han nacido en Cristo, pero se han quedado ahí. Todavía gatean. No se resisten a crecer. Y el poder que ha dado Dios, que es un espíritu de poder, no se desarrolla. Es como a un niño darle $100, $1,000, no va a saber qué hacer. Necesita crecer. Necesita madurar. El poder que se derramó en esos discípulos, 120 en el aposento alto, que esperaron la promesa sin saber qué cosa era, ¿cierto? No tenían idea de lo que era el derramamiento del Espíritu Santo, pero esperaron por fe. Porque cuando el Espíritu de Dios opera en nuestras vidas, hay obediencia. Amén. Hay obediencia. Hay humildad. Y le creemos a Dios. Amén. Confiamos en Dios. ¿Por qué? Porque hay un poder en nosotros. Un poder de amor y un poder de dominio propio. Ahora, la iglesia tiene 4 eras. A ver si puedo graficar esto con mi mano. Imagine 4 círculos. Uno acá, otro acá abajo y otro cuadrado. Matemático, un cuadrante. ¿Ok? La primera era de la iglesia fue la iglesia de Hechos. Del 0 años de Pentecostés, ¿hasta qué año? 310. ¿Qué pasó el 311? Constantino, el emperador romano, usó a la iglesia y unificó el Estado con la iglesia. Y Constantino influyó tanto en la mentalidad, porque lo hizo la religión oficial del Imperio Romano, para manipular su poder y influenciar a las personas. Y fue tal así que la iglesia y la iglesia del papado, la iglesia católica romana, la Santa Inquisición y todas esas cosas que escuchamos nosotros, ocurrió en esa era. Y el Espíritu Santo se movió.
Y el año 1789 ocurre la Reforma. ¿Por qué la Reforma? Porque el Estado que controlaba la Iglesia empezó a dar leyes que contradecían los principios de Dios. Controlada de tal manera que era más para complacer a los hombres que a Dios. Y entonces viene la Reforma, la protesta, si no se ha escuchado usted eso. ¿Por qué? Porque decidieron separar la Iglesia del Estado. Y ahí viene el época de 1789, John Wesley, todo el avivamiento, el enlightenment que se habla, que llegó a Estados Unidos, y por millones empezaron a surgir. Misioneros empezó a surgir. Pero el único problema es que todavía no estaba el Espíritu Santo ahí. Porque también, aunque se separó el Estado de la Iglesia, no había la rendición. La Iglesia se convirtió en una institución y se preocupaba más por los dogmas y doctrinas de hombres que por la esencia de la palabra de Dios. ¿Ve? Ahora observe, la Iglesia de Hechos, en el poder del Espíritu Santo. La Iglesia, Estado, Iglesia junto. Y aquí abajo, la Iglesia que se apartó del Estado. Esta aquí coincide. Y la Iglesia de Hechos entra a la era moderna. ¿Lo vio? ¿Lo vio? Estos son los tiempos en que el Espíritu Santo está retornando con poder a la Iglesia. Por eso usted verá a los jóvenes que no están preocupados si son metodistas, presbiterianos, luteranos o neonacionales, están buscando la presencia de Dios. No están afanados por instituciones ni por tradiciones, que son importantes, que son los fundamentos de la palabra de Dios, reflejados ahí. Pero quieren iglesias que sean gobernadas, controladas y llenadas por el Espíritu Santo real. Los millennials, hace una generación, no sé cuántos millennials eran aquí, pero ha habido un tiempo en la iglesia que solo han buscado la emoción. Luces, oscuridad, buen sonido, buena música, pero poca presencia de Dios. La emoción solo dura el domingo. ¿Y qué hace el Espíritu de poder? Sale y se haz testimonio. Testifica. No simplemente sea un cristiano de domingo, de 1 hora o 2 horas. El mundo está en tinieblas y los creyentes, es lo que yo digo en la iglesia que predico, la bendición es pedirle permiso a Dios para salir. Pero es también escuchar que Dios te está diciendo, ahora ve y sé luz. Testifica. Y si me muero, me voy con él. ¿Verdad? Entonces, hermanos, qué importante es que nosotros recordemos. Ahora, ¿cuál es la visión para esta iglesia? Nosotros no hemos conversado mucho con Silvano, nos conocemos muchos años. Me da gusto que su niña esté aquí liderando la adoración. Extrañamos a Andrea, un corazón pastoral tremendo, una mujer de fe. Y ya viene la otra hija, ¿verdad? Con familia extendida. Pero ¿cuál es la visión de la iglesia? Cuando nosotros llegamos con mi esposa Yoli aquí a Estados Unidos en el 2001, la primera iglesia que nos dieron a administrar el ministerio hispano fue en Holly Springs, la iglesia metodista de Sunrise, en Thunder Lake. En ese entonces, Holly Springs tenía 3.500 habitantes. Y la mayoría de los residentes eran afroamericanos y ellos empezaron a vender sus propiedades. Y muchos nuevos vecindarios se empezaron a llenar. ¿Y qué sucedió? En aquel entonces, 2001, quizá mi hermana que vive es residente aquí en Virginia, pero yo recibí la revista, porque tenemos una casa pagando aquí en Holly Springs. En la revista que recibimos de la ciudad decía,
que el alcalde de esta ciudad, el señor Sears, él fue un hombre de negocios en New Jersey. Y se retiró, se vino a vivir su retiro acá a Holly Springs. Ciudad pequeñita, y de alguna manera se involucró en la política y aceptó ser alcalde de esta ciudad. Y el señor Sears tuvo una visión. Quería que Holly Springs se convirtiera en una ciudad que el residente no tuviera que ir a ningún lado, sino que le encuentre en Holly Springs. Y por 20 años trabajó para que esta ciudad tuviera todos los negocios, todos los tipos de restaurantes, hasta un hospital. Con mi esposa bromeamos, decía, lo único que le falta es una universidad aquí. Pero colegios nuevos, negocios nuevos, restaurantes nuevos, hospital nuevo, calles nuevas, todo. Gracias. ¿Por qué? Porque tuvo una visión que ningún residente que eligiera vivir en Holly Springs tuviera que ir a Apex, a Raleigh, a Cary, a Durham para recibir algo que ellos deberían encontrar aquí en Holly Springs. ¿Sabe cuánto ha aumentado la población de Holly Springs en estos casi 24 años? ¿Cuántos viven hoy en Holly Springs, hermana? Dígame. ¿Cuántos? No. ¿Cuántos habitantes? Pasan los 43,000 habitantes. De todo el mundo está llegando gente a Holly Springs. ¿Saben el campo misionero que ustedes tienen? Sí, señor. Solo Dios quiere una persona valiente que haga en la iglesia de Cristo, que encuentre en la iglesia de Cristo lo que no va a encontrar en ningún lado. Y que no tenga que irse a una iglesia en Durham o en Apex o en otro lado, sino que lo encuentre aquí. Le dejo esa promesa. Le dejo esa visión. Si hay un espíritu de poder en usted y sabe que Dios es poderoso y sabe que su palabra es poderosa, esta iglesia puede ser poderosa. Pero no poderosa para ego de la iglesia, poderosa para testificar. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios que no, la ciudad abre este lugar para ustedes. Pero empiecen a soñar. Empiecen a soñar. Porque cuando Dios pone un sueño, es porque lo va a hacer. Amén. Así es. Pero necesita gente empoderada. ¿Problema va a haber? Sí. ¿Desafío va a haber? Sí. Se llora, duele, se enfrenta, pero hay un espíritu de poder, que es mucho más importante testificar que las cosas que nos toca vivir. No hay tiempo para más compartir cosas, pero solo quédese con esto. Tenga este tiempo, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, que tu palabra empiece a trabajar en el corazón de mis hermanas, mis hermanos, de los jóvenes. No te voy a pedir que levantes tu mano, pero ahí en tu corazón, si Cristo no reina, quiero que lo invites a que entre a tu corazón y que Él haga una obra especial de nuevo nacimiento para que el Espíritu Santo sea derramado en tu vida. Y no solo nazcas de nuevo, pero seas movido en el poder del Espíritu Santo. Y en ese poder del Espíritu Santo seas guiado a mover una iglesia en poder. Este es un encuentro entre tú y Dios. El Espíritu Santo no solo sana, conforta, ayuda. El Espíritu Santo es un espíritu de poder. Padre, oro por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor. Si hay un sueño, hay una visión que usted está dando, es particularmente para los jóvenes. Haz, Señor, tu obra.
Bendice a Silvano, a su familia, Señor, que están ministrando fielmente aquí, en tierra extraña. Pero no hay un pueblo que tiene sed y hambre de ti, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús.